Amada familia, muy buenos días, que el Señor te bendiga en esta mañana. Es un placer poder estar con ustedes en este día, volvernos a encontrar a través de los medios tecnológicos y agradecido con el Señor por toda su bondad, por el privilegio de estar vivos en este día y las 24 horas que tenemos para servirle y glorificarle en todo nuestro hacer. Deseando con todo mi corazón que cada uno de ustedes tengan paz en sus corazones y estén disfrutando, como dice la Escritura, de todas las buenas dádivas y dones perfectos que Dios tiene preparados para los que le aman. Todas las cosas buenas provienen de Él, y aún lo que a nuestro parecer, a la forma como vemos las cosas, las circunstancias, puedan ser cuestiones malas, no obstante, todo Dios lo encamina para bien, todo sirve para sus propósitos. Recuerden que a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan bien. Esto es conforme a lo que hemos sido llamados, conforme a sus propósitos. Sean bienvenidos a este tiempo. Damos gracias a nuestro Dios por darnos estos ya 447 días. Nuestros hermanos del Departamento de Comunicaciones de la Alianza Cristiana y Misionera, que hacen un trabajo maravilloso. Ellos han estado llevando día a día el conteo de cuánto tiempo hemos venido desde que empezamos este tiempo de clamor por nuestro país y por las diferentes necesidades del mundo, de nuestra nación, por supuesto, también de las iglesias, de la pastoral en sí. Hemos puesto delante de Dios todas nuestras necesidades, hemos puesto todas nuestras ansiedades y estamos completamente seguros. Si tuviéramos en algún momento un espacio para poder testificar aquellas cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de los hermanos, realmente tendríamos o necesitaríamos más de 447 días para que cada persona pueda compartir lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de ellos. En esta mañana vamos a tener la lectura bíblica en el libro de Joel capítulo 1. Vamos a leer Joel capítulo 1, libro del profeta Joel. Joel es uno de los profetas preexílicos, es decir, uno que Dios levantó antes del exilio. Y según los exégetas, los historiadores, los estudiosos bíblicos, pues la mayoría de ellos están de acuerdo en que Joel es el primero de los profetas y que su ministerio se llevó a cabo ahí por el 835 al 796 antes de Cristo. Recuerde usted que el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón en reino del norte y reino del sur. Al reino del norte se le llamó Israel y al reino del sur se le llamó Judá. Y que posteriormente, en el año 722 a.C., el reino de Israel sería llevado cautivo por los asirios, y en el 586 aproximadamente el reino de Judá sería también llevado al exilio por los babilonios. Bien, Joel, Oseas y Amós son profetas contemporáneos y cada uno de ellos son preexílicos, ministró durante estos siglo VIII, siglo VII. Vamos a leer entonces el capítulo 1. Dice la palabra del Señor así: la palabra del Señor vino a Joel, hijo de Petuel. Ustedes los ancianos oigan esto, y ustedes los habitantes de toda la tierra escuchen. ¿Acaso sucedió algo así en sus días o en los días de sus padres? Esto lo contarán ustedes a sus hijos, y sus hijos a sus propios hijos, y ellos a la generación siguiente. Lo que la oruga dejó se la comió el saltón, y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y lo que el revoltón dejó se lo comió la langosta.
Despierten borrachos y lloren, y todos ustedes, los que beben vino, giman por causa del mosto, porque se les va a quitar de la boca. Un pueblo fuerte y muy numeroso viene contra mi tierra. Sus dientes y sus muelas parecen de león. Ha asolado mi viña y descortezado mi higuera. La ha dejado completamente pelada, y por el suelo sus ramas se han quedado desnudas. Llora tú como la joven que guarda luto por el esposo de su juventud. En la casa del Señor ya no hay ofrendas ni libaciones. Los sacerdotes que sirven al Señor están de luto. Los campos están asolados y de luto, porque el trigo ha sido destruido, mosto no hay, el aceite se ha perdido. Ustedes, labradores y viñaderos, preocúpense por el trigo y la cebada, porque se han perdido las cosechas. Las vides están secas, perecieron las higueras, y los granados, las palmeras y los manzanos, secos están todos los árboles del campo, por eso no hay para nadie motivo de alegría. Ustedes, los sacerdotes, ministros del altar, vístanse de luto y lloren. Vengan y duerman con el cilicio puesto, ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. Proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, congreguen en la casa del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra, e imploren su ayuda. Ay del día del Señor, cercano está y viene como un día de destrucción de parte del Todopoderoso. Ante nuestros propios ojos nos ha sido arrebatado el alimento, la alegría y el placer de estar en la casa de nuestro Dios. El trigo se ha secado, o bien se pudre bajo los terrones. Los graneros han sido derribados y los alfolíes han sido destruidos. Gimen las bestias, los hatos de bueyes y los rebaños de ovejas, porque ya no hay pastos. Clamo a ti, Señor, porque el fuego ha consumido los pastos del desierto. Las llamas redujeron a cenizas a todos los árboles del campo. También las bestias del campo braman pidiendo tu ayuda, porque se han secado los arroyos y el fuego ha consumido las praderas del desierto. Joel presenta aquí, en este pasaje que hemos leído, en este capítulo 1 específicamente, en el verso 15, dice: ay del día del Señor. Y el día del Señor es un tema que va a ser recurrente en cada uno de los profetas. De hecho, el pueblo de Israel, desde su perspectiva, pensaba que el día del Señor sería el día en que Dios personal y activamente intervendría en la historia y juzgaría a las naciones y los vindicaría a ellos como pueblo de Dios, sin importar si eran o no eran fieles. Y el siglo octavo, en donde ministró Joel, es un siglo en el que estaba la corrupción llenaba absolutamente toda la vida de los habitantes. Joel, como hemos visto en el capítulo 1, es llevado a profetizar, por supuesto, el juicio sobre las naciones, pero también sobre la casa de Israel. ¿Debido a qué? Debido a toda la corrupción imperante en medio del pueblo de Dios. No solamente que había corrupción en los gobernantes, en los reyes, sino que también esto es asociado con los jueces y con los poderosos de aquel entonces. ¿Para qué? En palabras del profeta Amós, vendían al pobre por un par de sandalias y el pobre no les podía ofrecer o no les podía dar resistencia. ¿Por qué? ¿Cómo iba a enfrentarse el pobre frente a toda un aparataje de corrupción? Nada parecido a la sociedad nuestra de hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, ese era el contexto en el cual Dios levanta a Joel para que lleve un mensaje. Y aquí hay algo interesante, porque en el verso 4 dice: lo que la oruga dejó se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y lo que el revoltón dejó se lo comió la langosta. ¿Y qué está diciendo aquí el profeta? Bueno, está usando las edades de la langosta, el animalito que como un ejército asolaba campos de trigo, sin dejar absolutamente nada. Y este animalito tiene un proceso de mutación, de metamorfosis, que va desde la oruga, posteriormente el saltón, luego el revoltón. Son
son edades de este animalito, los procesos de mutación que tiene hasta que llega a convertirse en langosta. El animal, por supuesto, no es el marisco, ¿no? Es este insecto volador que, dicho sea de paso, es rico en proteína. Está dentro de los animales que eran permitidos para comer dentro de la ley de Moisés. Por eso es que Juan el Bautista se alimentaba de langostas. Y bueno, este animal pues tiene esa característica de arrasar con todo lo que está a su paso. Y de la misma manera, el profeta en el verso 7 dice: ha asolado mi viña, descortezado mi higuera, la ha dejado completamente pelada y por el suelo sus ramas se han quedado desnudas. Es decir, esto tiene relación con lo que hace la langosta. Y lo que está tomando aquí es como una especie de metáfora para el ejército que invadiría, que vendría, que de hecho sería el instrumento de Dios para traer juicio sobre toda la corrupción que había en el pueblo del Señor. Y aun cuando, en palabras del profeta Jeremías, ¿no?, mucho más adelante al reino del sur, Judá, que decían templo del Señor, y esto que decían, ay, el día del Señor, Joel va a presentar que aquel día del Señor va a ser terrible, va a ser de oscuridad. Eso lo dice en el capítulo 2. Va a ser un día terrible. Aquí nada más dice que cercano está el día y viene y que es un día de destrucción, porque Dios traería un juicio inminente sobre el pueblo, en donde todos quedarían descorazonados, todo perecería. Imagínense ustedes que todo lo que está mencionando acá, las vides, los labradores, el ganado, incluso en la casa del Señor ya no va a haber ofrendas ni libaciones, los sacerdotes estarán de luto. Todo habla de condiciones precarias, de condiciones tristes. Imagínense, la vida del pueblo giraba alrededor de todo lo que tenía que ver con el templo, pero sin embargo ellos habían convertido las fiestas del Señor o las habían mezclado, habían hecho un sincretismo, y no importaba cómo vivieran su vida moralmente hablando fuera de la ley que el Señor les había dado. Ellos pensaban que Dios se deleitaba en las libaciones y todo eso, por tanto Dios iba a acabar totalmente con esas libaciones. Y en el verso 13, el Señor les hace un llamado: ustedes, los sacerdotes, ministros del altar, vístanse de luto y lloren. Vengan y duerman con el cilicio puesto, ministros de mi Dios, porque en la casa de su Dios ya no hay ofrendas ni libaciones. Un llamado a la constricción, un llamado al lamento, pero no un lamento de victimización, sino un lamento de reconocimiento, porque las circunstancias que están viviendo, como dice el verso 16, ante nuestros propios ojos, nos han arrebatado el alimento, la alegría y el placer de estar en la casa de nuestro Dios. Ante estas circunstancias es necesario entrar en un tiempo de lamento, pero vuelvo y repito esto, no un lamento de victimización, de ¿por qué me ha sucedido a mí?, sino un lamento que lleve al arrepentimiento. Y posteriormente a eso, dice el verso 14, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, que dicho sea de paso, en el idioma hebreo, esta palabra asamblea tiene que ver, o es la misma palabra que se usa en el griego para hablar de la asamblea de los creyentes, o la iglesia. La iglesia es la asamblea de los creyentes. Entonces es lo mismo, ¿no? Podemos decir, convoquen a la iglesia, congreguen en la casa del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra, imploren su ayuda. Es decir, que después de ese momento de constricción, de reconocimiento del pecado, de reconocimiento de que las situaciones que vivimos es por las decisiones que hemos tomado, ahora sí ustedes convoquen a todos los habitantes. ¿Para qué? Para que clamen al Señor su Dios, para que imploren su ayuda. ¿Por qué? Porque bueno, Dios es el único
todo suficiente que puede ayudarnos, pero sobre todo, como dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amados, todo pecado que nosotros cometemos es directamente una afrenta, rebelión contra la santidad y las leyes de nuestro Dios. La situación que venía, que Joel estaba profetizando y que continúa más adelante, es precisamente por la situación en la que vivían las personas, el pueblo de Dios. Habían abandonado su ley, habían abandonado a Dios. Si bien es cierto, celebraban las fiestas, hacían las ofrendas, llevaban todo lo que cumplían, por así decirlo, con ciertas situaciones, pero tristemente habían llegado a pensar que a Dios le agrada más la ofrenda que la obediencia. Y no es así. En el Salmo 51, David dice: no te agradan los sacrificios, los cuales yo te los daría. Lo que te agrada es el corazón contrito y humillado. Eso es lo que tú no menosprecias. Amados, Dios no se deleita en nuestras ofrendas, no se deleita en nuestros sacrificios. Dios se deleita y de hecho es honrado, es reconocido como Dios y Señor, es en la obediencia. Y David sabe muy bien eso. Por eso es que él le dice: no te agrada eso, sino el corazón contrito y humillado tú no menosprecias. Y posteriormente, si usted lee el Salmo 51, David más adelante dice: entonces te ofreceré ofrendas. Cuando hayamos reconocido quién es Dios en nuestra vida. El Salmo 51 es maravilloso. Entonces el pueblo de Israel en el siglo VIII, y continuó con esto porque no atendieron a la voz de los profetas. A todos los profetas les dieron muerte, como dice la palabra mismo. El Señor Jesús mismo dijo: no hay profeta que no haya sido vituperado, que no haya sido avergonzado y que no haya sido asesinado por el pueblo de Israel, porque no prestaron atención. Jesús dijo: ¿cuántas veces quise juntar como la gallina sus polluelos? Ustedes no quisieron. ¿Y cómo lo hacía Dios? A través de los profetas, llamando la atención al pueblo específicamente en dos cosas. Yo los saqué de la esclavitud en Egipto, yo los mantuve en el desierto, yo los cuidé, yo los introduje a esta tierra, yo los he bendecido en esta tierra. Y los profetas anunciaban eso y le decían al pueblo que se volviese, pero tanto más ellos predicaban y hablaban, el pueblo con el mismo énfasis, con la misma fuerza, se alejaban de Dios. No creían a los profetas, despreciaban a los profetas, amenazaban a los profetas, asesinaban a los profetas. En sí no prestaban atención. Ellos, como veían que las circunstancias eran favorables, en el Reino del Norte específicamente como geográficamente es mucho más rico en agricultura que el Reino del Sur, hasta en la actualidad. Si usted tiene la oportunidad de visitar Israel, usted va a darse cuenta que toda la zona norte, lo que en las escrituras hablan de Galilea, y todas las ciudades como Nazaret, entre otras que están allí, tienen extensos terrenos para la agricultura. Es todo verde, el agua, y bueno, y tantos otros recursos. Pero cuando usted va al sur de Israel, usted va a ver ahí el desierto de Judea, no va a ver de la misma manera como lo que se observa en el norte. Y había esta prosperidad en el reino del norte, mucha prosperidad, pero esa prosperidad tristemente los condujo a abandonar al Señor su Dios. Vuelvo y repito esto: ofrecían ofrendas, pero su vida, su conducta, su caminar diario era diametralmente opuesto a lo que Dios había establecido en la palabra. Es importante, amados, acá ya a modo de aplicación para nosotros hoy,
que hemos visto, como dice el verso 16, ante nuestros propios ojos, cómo nos ha sido arrebatado el alimento. Hemos visto en este tiempo de pandemia cómo la corrupción de nuestros gobernantes, cómo el placer de estar en la casa de nuestro Dios también nos ha sido quitado porque no nos hemos podido reunir como antes nos reuníamos. No podemos vernos porque ahora tenemos que andar tapados. Cómo todo esto ha sido quitado. Debemos preguntarnos la razón por la cual Dios ha permitido todo esto en el mundo. La razón por la cual ha sucedido todo lo que ha sucedido. Y amados, ciertamente es porque, al igual que Israel, muchas veces nosotros estamos más interesados o creemos que a Dios le interesa más la ofrenda que la obediencia. Miles de personas se reúnen en las edificaciones físicas cada domingo, se reunían, pero esas miles de personas que van y entran, y sin contar aquellas que van a las otras confesiones religiosas, quiero que me entienda para lo que voy a decir, no les interesa y creen que pueden sobornar a Dios como ir un día y dar esa hora o ese par de horas para estar allí, y creen que eso es suficiente. ¿Y qué con el resto de las horas de ese día? ¿Y qué del resto de los 6 días de la semana? Tristemente hemos llegado al punto de pensar que de Dios es un día y el resto es para mí. Eso no es así. De hecho, recuerde usted que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. El día de reposo es para mí, es para yo disfrutarlo, es para yo cesar de todo el trabajo, y el resto de días es un completo servicio para glorificar a Dios. No porque el día de reposo no le glorifique, por supuesto que le glorificamos en el descanso, en la quietud, en el dejar de creer que si trabajamos todos los días las cosas van a ser mejores. No, amados, Dios terminó todo en 6 días y ya está todo hecho. Es lo que nos está diciendo la palabra. Entonces, Dios hace un llamado, nos hace un llamado a cada uno de nosotros de que realmente Él está demandando la totalidad de la vida. El Evangelio no es una religión. El Evangelio es una relación con Dios que se ve manifiesta en el estilo de vida, en la conducta que vivimos. Si invocáis por Padre a aquel que es santo, sed pues también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Dicho sea de paso, hoy hablar de santidad es un poco complejo, digo yo. ¿Y por qué digo complejo? No porque sea difícil todo esto, sino que vivimos en un tiempo, tristemente, donde ya eso no se tiene en cuenta. Dicen ahora que lo único que hay que tener en cuenta es el amor, pero tampoco definen lo que es amor. Si amar es estar de acuerdo con todos y tolerar absolutamente todo, amados, eso no es el amor bíblico. ¿Por qué? Porque el amor bíblico, el amor ágape que Dios ha derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado, dice que no hace nada indebido. Entonces yo no puedo estar abierto a todo y tolerar todo simplemente por amor. No, yo más bien pienso que ese amor que nos dicen ahora es ese amor licencioso, ese amor que no importa lo que hagas, no importa cómo vivas, pues yo igual estoy allí. No importa si ese amor es abusivo, no importa si ese amor es violento, no importa si ese amor es totalmente inmoral, no importa, igual les tengo que amar. Amados, eso no es así. Y santidad tampoco es el pensar que somos una especie de mejores que otros, no. Simplemente la palabra santo es que hemos sido apartados o dedicados para Dios. Tengamos en cuenta, amados, que a Dios no se deleita en la ofrenda, se deleita en nuestra obediencia. Y si algo hemos de hacer es entrar también en nuestras cámaras, en nuestras casas, en nuestros aposentos, reunirnos y en intimidad con Dios, reconocer nuestro pecado personal, individual, y luego convocar a nuestras familias, y luego convocar a toda la iglesia para volvernos a Dios en una actitud
de arrepentimiento genuino. Y yo creo que no hay arrepentimiento genuino, o mejor dicho, para llegar al arrepentimiento genuino, necesitamos reconocer en la intimidad nuestra condición, en esa relación íntima con Dios, y en un estado de constricción, un estado de dolor, en un estado de lamento por nuestra vida, por lo que Dios nos revela en nuestro corazón, venir delante de Él, arrepentirnos. Y entonces sí, como dijo David, volviendo nuevamente a esto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se volverán a ti. Amados, que en este día el Espíritu Santo hable a nuestro corazón y reflexionemos en todo esto que estamos mencionando. Y comencemos, creo yo, a buscar, a vivir en esa relación íntima con el Señor y que Él descubra en nuestro corazón. Y como dijo David ahí en el Salmo 139, permitirle que Dios nos examine hasta lo más profundo y conozca nuestro corazón y examine nuestros pensamientos y vea si en nosotros hay motivaciones de iniquidad para que Él nos pueda guiar en el camino eterno. Que Dios les bendiga y les guíe a cada uno de ustedes y a cada uno de nosotros como iglesia del Señor, como hijos de Dios, en nuestro caminar con Él. Que nuestra obediencia sea el mayor sacrificio que nosotros hagamos para Él. Recuerden que eso es de lo cual Dios se agrada, no de lo que podamos dar. Se agrada de que nosotros nos demos a Él, nos entreguemos a Él, nos rindamos a Él y que realmente y verdaderamente Él sea el Señor sobre nuestras vidas, sobre todo lo que hacemos, sobre todo lo que somos, que Él sea glorificado a través de nuestra vida, de todo nuestro ser. Y llegará el momento en que vendrá el día del Señor. Yo he estado predicando en estas semanas en la iglesia donde sirvo acerca del día del Señor, y que cuando venga aquel día del Señor, que ya en el Nuevo Testamento se nos habla de la segunda venida de Cristo, y es sinónimo, así como también la venida del reino de Dios son sinónimos. Nosotros no nos alejemos de Él avergonzados, sino que podamos escuchar de su propia boca: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos un momento. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana, por la riqueza, Señor, de tu palabra. Gracias, Señor, por mover nuestro corazón hacia lo que tú haces, hacia lo que tú has establecido en tu palabra. Dice tu palabra que tú eres el que produce el querer como el hacer para que se cumpla con tu buena voluntad. Señor, nos rendimos a ti, nos inclinamos a ti y a ti te damos todo el honor y toda la gloria. Y queremos, Padre, en el nombre de Jesús, reconocer nuestro pecado delante de ti y que tú nos examines, Señor. Ayúdanos, dirígenos, Padre amado, de tal manera que nuestra vida esté alineada con lo que tu palabra establece. Señor, te damos las gracias por todo lo que tú has hecho hasta este momento en nuestra vida. Gracias por tus misericordias que son nuevas. Gracias por tu paciencia sobre paciencia, por tu longanimidad. Gracias, Señor, por sostenernos. Gracias también por la disciplina, la corrección. Sí, Señor, porque eso es evidencia que somos tus hijos y también es necesaria para nuestra madurez como hijos de Dios. Te bendecimos, Dios y Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, vamos a tener nuestro acostumbrado tiempo de oración y quiero invitarles en esta mañana a que nos dispongamos con todo nuestro ser para elevar nuestras súplicas a nuestro gran Dios
y Salvador, el cual tiene cuidado de cada uno de nosotros y que hará mucho más allá de lo que nosotros esperamos, de lo que nosotros anhelamos, incluso de lo que nosotros pedimos. Entonces, en este primer tiempo de oración vamos a orar por los países de Guatemala y México. Seguramente usted ha escuchado en las noticias cómo en los niveles de violencia en estos países, y más específicamente en México, se han desatado ahora que vienen las elecciones, y cómo los candidatos que son opositores han sido asesinados. Lo mismo en el país de Guatemala y en Nicaragua también, como estos candidatos que son opositores al gobierno que actualmente está, han sido encarcelados, se les imponen alguna especie de artimañas, ¿no? Que han dicho algo, los acusan de ser espías. Bueno, una situación tan calamitosa, y sobre todo, vuelvo a mencionarle esto, los niveles de violencia que se están desatando en estos países, hermanos. Así que les invito a orar en este primer tiempo por esta necesidad. Padre, queremos en esta mañana poner delante de ti la situación de los países de México y Guatemala principalmente. Señor, que tú tengas misericordia de estas naciones. Oramos para que las entidades gubernamentales, la Policía Nacional que está en estos países, puedan ejercer su rol. Señor, es sabido que muchas veces los narcotraficantes sobornan a los elementos policiales, también a los gobiernos. Oh Dios, es que es tanto el recurso de dinero que tienen que muchos se sienten atraídos por ellos, pero otros, Señor, porque no les queda más, porque de lo contrario ellos y sus familias sufrirían la muerte. Realmente, Señor, la situación de México es muy triste, muy lamentable. En los últimos días han ido asesinando a personas que se candidatizan para algún curul dentro de la función legislativa o para las elecciones locales de los diversos estados del territorio mexicano. Y, Señor, han sido asesinados porque son contrarios a las posiciones de los narcotraficantes, a los propósitos, a los intereses de estos grupos delictivos. Y ha sido muy triste, Señor, observar por medio de los medios de comunicación esta situación tan lamentable que está atravesando este país vecino. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú, Señor, obres de tal manera que México y Guatemala sean libres de este tipo de violencia. Señor, no sé de qué manera, a mis ojos es como algo imposible, pero tú eres el Dios de los posibles, oh Dios. Eres el Dios que hace todas las cosas y que entendemos que esto no es ajeno, que tú no eres ajeno a lo que está sucediendo. Padre, también reconocemos que el mundo en la actualidad está encaminado a desaparecer. De hecho, aquellas señales que dijo el Señor Jesucristo de la segunda venida de Él en gloria y en poder se cumplen, Padre. Vivimos tiempos como los de Noé y los de Lot, tiempo de una inmensa violencia, ola de violencia que causa pánico, Señor, y asimismo tiempos de inmoralidad sexual. Oramos, Padre, que tú tengas misericordia de México, asimismo de Guatemala. Oramos por Nicaragua también, por la situación que está atravesando, cómo el gobierno actual está persiguiendo a los candidatos que ellos consideran opositores a sus ideologías. Señor, te pedimos que tú liberes a las naciones, que tú tengas misericordia y que las liberes de estas ideologías que lo único que hacen es polarizar la sociedad, destruirla para enriquecerse unos cuantos, para sacar beneficio unos cuantos.
Te rogamos, Señor, que le des a los ciudadanos inteligencia para no dejarse engañar por las diferentes ideologías que se presentan como especie de mesías. Estos caciques que se presentan como especie de mesías que van a traer paz, que van a traer prosperidad a las naciones. Y la gente, Señor, les cree y la gente los sigue. Y te pedimos, Padre, que tú quites la venda de los ojos de nuestra Latinoamérica, que ha sido, Padre, siempre tan saqueada, tristemente, de parte de sus propios ciudadanos. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, en este segundo tiempo de oración vamos a orar por los misioneros que están en el campo. No solamente por los misioneros de la Alianza. Bueno, los misioneros de la Alianza, por este motivo de la pandemia, no todos están en el campo. Hasta donde sé, no sé si me estoy equivocando al respecto, pero los únicos que están en este momento en el campo misionero es la familia Muñoz da Silva, que está en el Senegal. Próximos a salir está nuestro querido hermano Luis Felipe y su esposa Ritza, y también pues se está ya trabajando para que los esposos que están en Holanda y que posteriormente irán al campo misionero en la India. El resto están entre nosotros, sirviendo entre nosotros, y tenemos que orar también para que el Señor dirija a nuestro Departamento Nacional de Misiones en todas las estrategias que tienen que establecer para enviarlos, regresarlos también al campo. Y aprovecho para animarles para la ofrenda misionera. Somos responsables, amados, de enviar misioneros, así como nosotros fuimos bendecidos con misioneros. Nosotros tenemos que bendecir al mundo enviando misioneros. Vamos a orar. Señor, quiero rogarte ahora en esta mañana por los misioneros que están en el campo. Pedirte que tú les guardes, que tú les bendigas, que tú les cuides, oh Dios, y que en medio de este tiempo de pandemia tú los protejas en su salud física, pero asimismo quites todo temor, todo pánico, y que ellos puedan ejercer el trabajo que tú les has llamado a hacer. Señor, he sabido por la historia que la iglesia de los primeros 3 siglos, en los cuales se dieron algunas pandemias también, algunas pestes, la iglesia no tuvo nunca temor, sino más bien que se volcó a servir a los más desposeídos. Y oramos para que nuestros misioneros en todo lugar donde se encuentran, y nosotros por supuesto también acá, hagamos la labor que tú nos has llamado a hacer: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Bendice a la familia Muñoz da Silva que están en Senegal, y también los próximos a salir, como Luis Felipe y Ritza, su familia, que estarán allá en el proyecto en Guinea Ecuatorial. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú dirijas a nuestro Departamento Nacional de Misiones, y que pronto, muy pronto, puedan volver todos nuestros hermanos a los diferentes campos misioneros. Te damos gracias, Señor, por nuestros misioneros, y oramos para que tú sigas levantando de entre nosotros más misioneros, y que seamos coherentes. La Iglesia Alianza del Ecuador sea coherente, de que así como hemos recibido de gracia, demos de gracia. Tú nos enviaste misioneros que nos predicaron el Evangelio. Ahora nosotros estamos llamados a enviar misioneros a que les prediquen a otros. Somos deudores, Señor, en ese sentido, deudores por amor. Gracias, Padre, por el resto de misioneros que están en el campo, de las diferentes confesiones, Señor, las diferentes denominaciones. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú les guardes. Guarda a los misioneros que todavía han quedado entre nosotros, algunos de ellos. Gracias por su trabajo, por su esfuerzo. Gracias, Señor, por lo que han sembrado en nosotros. Somos deudores también a ellos. Bendícelos y guárdalos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este tercer tiempo de oración vamos a orar por el cuerpo de Cristo en la iglesia, para que nosotros seamos fieles.
integralmente. Nosotros empezamos el lunes anterior una capacitación del CLAR, la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza, y el primer tema que se trató es el de la integridad. Amados, la idoneidad de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, se encuentra allí, en la integridad. Así que oremos para que seamos íntegros en toda nuestra manera, en la manera como nos dirigimos, nos conducimos como esposos, como padres, cómo nos conducimos como pastores, cómo nos conducimos como parte del cuerpo de Cristo, cómo nos conducimos como profesionales, como trabajadores en las diferentes áreas, cómo administramos nuestro dinero. Todo eso tiene que ver con integridad y que seamos fieles y prudentes en todo. Señor, queremos rogarte ahora por todo el cuerpo de Cristo, la iglesia, aquella que es columna y baluarte de la verdad, aquella que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, has puesto una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. Y solamente te pedimos que nos concedas el privilegio de conducirnos fielmente. Señor, los recursos los tenemos. Tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu y con él tu presencia acompañándonos cada día. Y tenemos las promesas tuyas de que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, que podamos ser íntegros en toda nuestra manera de vivir, en todos los roles que desempeñamos en la sociedad, como padres, como esposos, como hijos, como ciudadanos, sí, del reino de Dios, pero también tenemos una doble ciudadanía, como ciudadanos ecuatorianos, que seamos íntegros también en la manera como nos conducimos, que no sobornemos, Señor, que no hagamos triquiñuelas para salirnos con nuestros deseos, que aprendamos a pagar lo que tengamos que pagar, como dice tu palabra, al que impuesto, al que honra, honra. Oro, Señor, que podamos ser íntegros en toda nuestra vida, en cómo manejamos nuestro dinero, que a la final de cuentas no es ni nuestro, eres tú que nos lo has concedido, y que seamos fieles mayordomos de la manera como manejamos los recursos. Señor, que seamos fieles como profesionales, que el trabajo que realicemos lo hagamos como dice tu palabra, como para el Señor y no para los hombres. Oro, Padre, que nuestra vida realmente refleje que tú eres nuestro Padre, que tú eres nuestro Señor, que nuestra vida refleje el amor con el cual tú nos has sellado, que nuestra vida refleje que nos has dado la mente de Cristo, que nuestra vida refleje que eres tú el que produce el querer como el hacer, para que se cumpla con tu buena voluntad. Señor, bendice a la iglesia en el Ecuador y en el mundo entero, que vivamos, como dice tu palabra, quieta y reposadamente, que vivamos, Señor, confiados en todo lo que tú estás haciendo y lo que tú harás, que vivamos con temor reverente mientras nos conducimos en este mundo, y siempre, Señor, con la mirada puesta en Jesús, pero los pies bien puestos sobre la tierra para cumplir con el propósito por el cual hemos sido salvados, redimidos y santificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este cuarto tiempo vamos a orar por el presidente de la República. Usted sabe que él, Dios mediante, va a ser intervenido quirúrgicamente en su médula espinal por un accidente que él tuvo. Oremos por él, pero también oremos por todo lo que implica ser el presidente, toda la situación caótica en la cual ha tomado el Ecuador. Tengamos también un poco de paciencia con respecto a esto y oremos también por este paro que se anuncia por el alza de los combustibles. Aprovecho para decirle que este gobierno no es el que impuso el alza de los combustibles, es algo que viene desde atrás y lo único que ha hecho este gobierno es heredar eso. Tengamos paciencia. Dejemos de perder el tiempo en disputas necias, ¿sí?, en cuestiones que no ayudan,
y pongamos de nuestra parte en lo que nos corresponde sacar el Ecuador hacia adelante. Nosotros como iglesia lo que nos corresponde pues es orar por esta nación y en todos los lugares donde nos desenvolvemos en esta sociedad pues ser fieles en todo. Vamos a orar. Señor, ahora queremos rogarte por el señor Guillermo Lasso, presidente de esta nación, a quien tú has puesto, a quien tú has escogido. Señor, ha sido muy grato escuchar, pero por supuesto, a veces las cosas pueden quedar en palabras, que él le ha exigido a sus ministros 3 cosas importantes. El manejo ético de las carteras de Estado que cada uno tiene a cargo, la austeridad y la distribución equitativa de los recursos. Y te rogamos en el nombre de Jesús que tú bendigas al presidente, que bendigas su salud, que Señor en esta operación que va a tener pueda ser exitosa y pueda ayudarle a él a tener un mejor desenvolvimiento. Posiblemente experimenta dolores y todo eso y tiene una gran responsabilidad frente a los 17 millones de ecuatorianos. Por eso te rogamos que tú le guardes, que tú le concedas sabiduría, inteligencia para la toma de las decisiones. Oramos por todos sus ministros, por el vicepresidente, el doctor Borrero. Oramos por todos los planes que tienen con respecto a la pandemia, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú los dirijas. Oramos también por el Ecuador, por los ecuatorianos, para que tengamos paciencia, para que dejemos, Señor, de dividirnos. Lastimosamente el Ecuador sigue polarizado y te pedimos, Señor, que esto cese y que nos dispongamos cada uno en lo que nos corresponde, en la parte que nos corresponde, a sacar adelante esta nación, a pagar lo que haya que pagar. Por supuesto, Señor, afecta a la economía, no hay trabajo. Pero creemos firmemente, Señor, que tú has tenido misericordia en nuestro país y lo seguirás teniendo. Y tú, Señor, concede a este presidente y a todos los ministros que están dentro de las cámaras de producción para que generen trabajo en nuestra nación. Asimismo, como siempre te lo he pedido, da creatividad al ecuatoriano. En medio de la crisis puede salir la creatividad, Señor, para generar un emprendimiento, una idea que puede llegar a convertirse en una gran empresa, sea mediana o pequeña, pero que pueda cobijar a otros, dar trabajo a otros. Ponemos en tus manos la vida del presidente, sus ministros, del vicepresidente y de cada autoridad local, los gobernadores. Te pedimos, Señor, por todos ellos, por todos los que están en eminencia, los ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, por último vamos a orar por la situación social del país, por los niveles de violencia que estamos viviendo. Es increíble. Tan solamente ayer aquí en la ciudad de Manta, muy cerca de nosotros, acá en Puerto Viejo, 4 personas fueron asesinadas de estilo sicariato. Y amados, realmente la situación es terrible, es lamentable. Algunas cosas sí, porque están inmiscuidos en situaciones como el narcotráfico, entre otras, pero realmente los niveles de violencia que estamos teniendo son muy críticos. Pozorja mismo, usted ha visto las noticias, el puerto de Pozorja, cómo el narcotráfico, cómo los narcotraficantes están haciendo de las suyas allá, y hay todas estas vendetas entre bandas. Bueno, amados, hemos de clamar a nuestro Dios por la situación social que atraviesa el país. Padre, ahora te rogamos por nuestra nación, nuestro querido Ecuador, que al igual, Señor, que México y Guatemala, estamos viviendo tristemente situaciones de violencia, sicariato, vendetas entre grupos que se disputan el poder en ciertas zonas de nuestro país. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Solo podemos clamar a ti por misericordia. Oramos, Señor, para que tú bendigas a los gobernadores de cada una de las provincias del país, que son los que están a cargo de la seguridad. Los gobernadores son los representantes del presidente en cada provincia, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú les concedas a ellos sabiduría, inteligencia para tomar decisiones frente a la alta delincuencia que hay.
Padre, tan solamente en Guayaquil, en lo que va de este año, 347 muertos por delincuencia, y de los cuales 247 tan solamente en Guayaquil. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tengas tu misericordia de nuestro país. Padre, también entendemos que se han levantado violencia por asuntos de la pandemia, pues hay hambre, y esto ha dado como resultado estos robos, estos micro robos, estos tráficos, jóvenes que se involucran para traficar droga a lo que es más rápido, y te pedimos, Padre, también por esto. Señor, líbranos de toda esta situación. Padre, genera en nuestro país fuentes de trabajo. Señor, que los gobernantes se preocupen por generar fuentes de trabajo. Ayúdanos, Padre, como tú siempre lo has hecho, y entendemos que estás al cuidado de nuestra nación, porque no hay nada que acontezca en el mundo que tú no lo sepas. Y clamamos a ti, al juez justo de toda la tierra, aquel que conoce todas las cosas, aquel que puede hacer todo. A ti clamamos, Señor. Ten misericordia del Ecuador, y te damos gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque en medio de la corrupción que hemos vivido, Señor, de alguna manera tú nos has sostenido. Ayúdanos a ser recíprocos y también sostener y ayudar a los que están a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada Iglesia, que el Señor les bendiga, que en este día cada uno de ustedes pueda desempeñar sus diversas labores enfocado siempre en eso, en que todo lo que usted haga, sea de palabra o de hecho, sea hecho para el Señor y no para los hombres. Que tengan un excelente día. Nos vemos, si el Señor así lo permite, el próximo día martes. Bendiciones.